Bienvenidos nuevamente a Cristo al Comando. Hoy súper felices porque regresan las preguntas bíblicas rápidas. Son preguntas generales de la Biblia para los amantes de la palabra de Dios. Recuerda que son 50 preguntas en total y solo tienes 3 segundos porque son rápidas para contestar. Comencemos. Primera pregunta: ¿quién escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles? Y así rapidito lo escribió Lucas. Hechos 1:1 lo menciona. Pregunta número 2: ¿cómo se llamaba el apóstol que negó 3 veces a Jesús? Claro que sí, el apóstol Pedro. Lucas 22, 54 al 62. Pregunta número 3: ¿cuántos años tenía Jesús de niño cuando discutía en el templo? Tenía 12 añitos. Lucas 2, 41 al 51. Pregunta número 4: ¿en qué ciudad encontró Pablo un altar al Dios no conocido? En Atenas. Hechos 17, 20 al 23. Vamos, pregunta número 5. ¿A qué rey le apareció una mano que escribía en la pared? Claro que sí, al rey Belsasar. Daniel capítulo 5 lo menciona. Vamos por la pregunta 6. Nombre del joven que se durmió en una predicación de Pablo, cayó y murió. El famosísimo Eutico. Hechos 20, 20. Pregunta número 7. ¿qué creó Dios en el principio? Génesis 1:1. Creó los cielos y la tierra. Pregunta número 8. ¿cuántas veces cantó el gallo antes que Pedro negara a Jesús? Pues es incierto, solamente la Biblia dice que el gallo cantó. Lucas 26, 60. Siguiente. ¿cuál es el capítulo más largo de la Biblia? Pues es el Salmo 119. Vamos por la pregunta número 10. ¿cuántos versículos tiene el Salmo 119? Exactamente, tiene 176 versículos. Pregunta número 11. ¿cuántas plagas azotó Egipto en tiempos de Moisés? En total fueron 10 plagas con la muerte de los primogénitos. Éxodo 7 a Éxodo 11. Pregunta número 12. ¿cuál fue la tercera plaga en Egipto? A ver si le atinaste. Los piojos. Éxodo 8, 16 al 19. Pregunta número 13. ¿en qué tierra iba a sacrificar Abraham a su hijo Isaac? El Señor le dijo que fuera a Moria. Génesis 22, versículo 2. Pregunta número 14. ¿a quién se tragó un gran pez? Desde niños nos lo enseñaron. Sí, señores. A Jonás. Jonás 1, 16 y 17. Pregunta número 15. ¿qué planta hizo crecer Dios para que le hiciera sombra a Jonás? Una calabacera. Jonás 4, versículo 6. Atentos. Pregunta 16. ¿quién preparó una horca y le ahorcaron en ella? Pues su nombre fue Amán. Ester 7, versículo 10. Vamos por la pregunta 17. ¿quién evangelizó a un eunuco etíope? Lo evangelizó Felipe. Hechos 8, 26 al 39 lo menciona. Pregunta 18. ¿quién vio un lienzo que descendía del cielo con imágenes de animales? El apóstol Pedro. Hechos 10, versículo 11. Vamos por la pregunta 19. ¿quién escribió el libro de Apocalipsis? Pues le fue revelado al apóstol Juan. Apocalipsis 1, versículo 1. Pregunta número 20. ¿a cuántas iglesias le escribió Juan en el Apocalipsis? Pues en total fueron 7 iglesias. Apocalipsis 2 al capítulo 3. Pregunta número 21. ¿una de estas 7 iglesias es la iglesia de Galacia? Pues esto es falso. Apocalipsis 2 al 3 no la menciona. Siguiente, pregunta 22. ¿cuál mujer sugirió a su esposo que se muriera? Pues fue la mujer de Job. Job 2, versículo 9. Vamos por la pregunta número 23. ¿cuántos magos vinieron del oriente a ver a Jesús? La tradición dice que 3, pero la Biblia no menciona. Es incierto. Mateo 2, del 1 al 12. Siguiente pregunta. ¿cuál es el primer libro del Nuevo Testamento? Claro que sí, Mateo. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. Vamos por la pregunta 25. Vamos por mitad. ¿cuál es el último libro del Antiguo Testamento?
Exactamente, Malaquías. Pregunta número 26. ¿Cuál mujer israelita fue reina de Persia? Pues fue nada más y nada menos que Esther. Esther capítulo 2 lo menciona. Pregunta número 27. ¿Quién fue el primer hombre que murió como mártir? Según Hechos capítulo 7 fue Esteban. Pregunta número 28. ¿Quién fue el primer hombre nacido en el mundo? Adán fue creado, Caín sí nació en el mundo. Génesis 4:1. Pregunta 29. ¿Quién le puso el nombre a Eva? Pues fue nada más y nada menos que Adán. Génesis 3:20 lo menciona. Pregunta número 30. ¿Por qué le puso Eva? ¿Qué significa este nombre? Pues según Génesis 3:20 significa madre de todos los vivientes. Pregunta número 31. Nombre del hijo primogénito de Adán y Eva. Sí, señoras y señores, fue Caín. Génesis 4:1 lo menciona. Pregunta 32. ¿A qué se dedicaba Abel? Claro que sí, él era pastor de ovejas. Génesis 4:2. Los veo bien, los veo bien. Pregunta 33. ¿A qué se dedicaba Caín? Pues Caín era labrador. Génesis 4, versículo 2. Pregunta 34. ¿Cuál fue el nombre del tercer hijo de Adán y Eva? Claro que la Biblia lo menciona, Set. Génesis 4:25. Pregunta número 35. ¿A quién añadió Dios 15 años más de vida? Pues a Ezequías. Isaías 38:5 lo menciona. Pregunta 36. ¿Qué es lo que Dios mira en el hombre y la mujer? Pues en primer libro de Samuel 16:7 dice que el corazón. Pregunta número 37. ¿Quién fue el que predicó el sermón más largo en el Nuevo Testamento? Pues tenía que ser el apóstol Pablo. Hechos 20 del 7 al 11. Vamos por la pregunta número 38. ¿Hasta qué hora predicó este sermón Pablo? La Biblia menciona que hasta medianoche. Hechos 7:7. Pregunta número 39. ¿A cuál apóstol Jesús le sanó a la suegra? Pues este tremendo milagro lo hizo con el apóstol Pedro. Mateo 8:14 al 17. Pregunta número 40. ¿Cuántos años tenía Noé cuando empezó el diluvio? Únicamente tenía 600 añitos. Génesis 7:6 lo menciona. Últimas 10 preguntas. Vamos con toda. ¿Cuántos días y noches llovió durante el diluvio? 40 días y 40 noches. Génesis 7, versículo 12. Pregunta número 42. Nombres de los hijos de Noé. Fueron 3. Sem, Cam y Jafet. Génesis 7, versículo 13. Pregunta número 43. ¿Cuántas personas en total entraron en el arca? En total entraron 8 personas. Génesis 7, versículo 13. Vamos por la pregunta 44. En la Biblia, ¿quién fue alabado por su hermosura? Claro que sí, Absalón. Segundo libro de Samuel 14:25. Pregunta número 45. ¿Cuántos años vivió Matusalén? Exactamente 969 años. Génesis 5:27 lo menciona. Últimas 5 preguntas. Vamos con toda. ¿A dónde se dirigía Saulo de Tarso cuando fue llamado por Jesús? Pues la Biblia menciona que él iba camino a Damasco. Hechos 9 del 1 al 8. Pregunta 47. Saulo de Tarso, quien también fue llamado... Súper fácil, el apóstol Pablo. Hechos 13, versículo 9. Pregunta número 48. ¿Quién acompañó a Pablo en su primer viaje misionero? Claro que sí, Bernabé. Hechos 13 del 1 al 3 lo menciona. Penúltima pregunta 49. ¿Quién escribió la epístola de Santiago?
Vamos a ver, pues la escribió el mismo Santiago. Santiago 1:1 lo menciona y atentos porque vamos por la pregunta número 50. ¿Cuántos libros junto con las cartas tiene el Nuevo Testamento? Última pregunta, vamos en 3, 2, 1. Tiene en total 27 desde Mateo hasta Apocalipsis. Un aplauso para el Rey de Reyes y Señor de Señores que nos permite contestar estas preguntas. Vamos por la pregunta bonus, es decir, 51 preguntas. Recuerda que esta la respondes tú mismo en los comentarios. Anímate y participa. La pregunta es la siguiente. ¿Cuántos libros en total tiene el Antiguo Testamento? Por favor, participa en los comentarios. Recuerda que tenemos un canal para niños llamado Cristo al Comando Kids, contenido 100% bíblico y cristiano para niños, educativo, con muchos personajes, muy divertido, muy alegre y sobre todo la palabra de Dios que le quede en sus corazones. Si te gustó este video de 50 preguntas, dale like, suscríbete si no lo has hecho y sobre todo, como siempre, comparte con todos tus amigos, con todos tus contactos. La idea es llegar a muchas personas con la poderosa palabra de Dios y recuérdalo, Cristo al comando.